María, muchas gracias primero que todo por aceptar la información y por estar acá con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Dale. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que ya hayan tomado su tintico, ya hayan ido al baño, porque bueno, voy a tratar de ser más concisa pues con el tema que voy a abordar. Es un poco complejo, es simplemente como una miradita por una ventana y mostrarles un panorama y ya ustedes como adentrarse a ese panorama pues de acuerdo como a los intereses que tengan. Bueno, digamos que esta pequeña charla se llama Procesos de Investigación-Creación y abro la charla con una pregunta, dos preguntitas. ¿Qué es eso de enfrentar a la página en blanco cuando nosotros entramos en un proceso de creación? ¿O ustedes creen que los procesos de creación requieren talento? Bueno, entonces con estas preguntitas iniciamos digamos el conversatorio. Cuando nosotros hablamos de investigación, nosotros nos imaginamos que digamos es un tema que solamente está dado para las ciencias exactas y las ciencias sociales humanas. Digamos que ciertos conocimientos que nosotros tuvimos en el colegio nos enseñaban sobre un proceso de investigación cuantitativo que era más que todo el tema de la hipótesis, el tema de plantearse unos objetivos, de la visualización, de la recolección de los datos y todo este tipo de cosas que se ven más que todo en las ciencias exactas. Y también, digamos que en las ciencias sociales humanas encontramos una perspectiva de investigación que es más cualitativa, que nos preguntamos más sobre, digamos, preguntas abiertas, el por qué, el cómo, pero desde un carácter más descriptivo. Sin embargo, digamos que siguen siendo como procesos que nosotros creemos que están muy lejos de nuestro proceso de creación. Y digamos que lo que les voy a contar en este momento es que nosotros estamos realmente muy ligados a todos estos procesos que se dan también en investigación cuantitativa y cualitativa. Cuando nosotros hablamos de procesos de investigación-creación, digamos que toda investigación empieza con una inquietud. Cuando yo digo inquietud, quiere decir que algo me mueve, algo me llama la atención. Por ejemplo, a mí me encantan las aves, listo, eso es algo que me mueve, que pasa pues por mi ser. O digamos en un campo creativo, una editorial le gusta la idea, pues le gusta mucho el tema de la pandemia, pero está ahí la inquietud, ¿cierto? Nace la idea cuando hablamos de idea, digamos que me refiero concretamente a la intención de hacer algo con esa inquietud. Entonces, me gustan las aves, pero bueno, ¿qué hago con eso que me gusta? Entonces, voy a hacer un libro, voy a hacer un calendario, voy a hacer un juego de mesa, pero es llegar y convertir esa inquietud en algo que quiero concretar, que quiero materializar. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos como a traerlo desde esa parte, digamos, en la nube y ponerla pues como más en la tierra para poderla materializar. ¿Cómo se materializa una idea? Entonces, no es como el proceso de investigación cuantitativa que llevamos un proceso lineal, sino que nosotros estamos en una espiral donde partimos de una idea y vamos en círculos pero en forma ascendente. Entonces, cuando nace la idea empezamos en ese momento con una lluvia de ideas que yo la llamo recolección de material. Y es que yo en un cuadernito empiezo a decir, qué bacano hacer un juego de mesa. Bueno, anoto, ¿sobre qué? Sobre las aves, ¿pero qué? Y empiezo a hacerme preguntitas y las voy anotando. Entonces aquí llego con la lluvia de ideas. Luego empezamos a ver los objetivos y el planteamiento del problema, que se llamaría pues en otras etapas de la investigación cuantitativa y cualitativa, aquí le llamaríamos como el briefing, por así decirlo. Entonces una empresa me puede decir cuál es el público objetivo, el contexto, qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer, todas estas preguntas que nosotros desarrollamos dentro de un briefing. El briefing puede venir de afuera, que viene siendo el cliente, o puede venir de adentro si el proyecto es personal. Por ejemplo, las personas que
que se autopublican libro álbum. Entonces, para realmente hacer un libro álbum, diseñarlo, también tienen que hacerse su propio briefing para poder tener claro un horizonte sobre el cual me voy a mover. Entonces, por ejemplo, en este briefing me dicen, bueno, quiero hacer un juego de mesa sobre aves, pero lo quiero enfocar de una forma, digamos, de ilustración científica. Quiero que sea de un carácter más científico, más descriptivo. Entonces ya me están dando unas pautas que yo debería de tener en cuenta para seguir este camino. Porque digamos, si yo me quedo en la lluvia de ideas, entonces si hablo de aves, a mí se me ocurren un montón de cosas que tienen que ver con el tema de las aves. Puede ser desde lo onírico, desde lo metafórico, pero aquí ya me están aterrizando, me están diciendo, no, necesito algo descriptivo. Listo, entonces cuando yo resuelvo bien todas estas preguntas, llega el marco referencial, que viene siendo la literatura y digamos estos productos o artistas existentes que han hecho algo alrededor de eso. Entonces, digamos que si estoy elaborando un libro un libro álbum sobre aves de Colombia, entonces yo debería entrar primero a mirar cuáles son esas aves que están en Colombia. Es necesario una revisión de un material conceptual, un material académico que me dé ideas y me esté aterrizando sobre qué debo de empezar a tener en cuenta para las ilustraciones. Si me están diciendo aves de Colombia, yo no voy a dibujar una ave del paraíso de Australia porque me parece bonita. Ahí es donde nosotros necesitamos situarnos en un contexto y también tener en cuenta el público a quien va dirigido y los objetivos. Entonces siempre estoy revisando el briefing para tener una conciencia sobre cómo reviso este marco referencial. Entonces, para esta revisión del marco referencial, nosotros tenemos pues que hacernos preguntas sobre lo que nosotros vamos revisando. No es simplemente hacer un derrochero sobre, profe, estos son mis referentes, listo, ¿por qué te gusta? No, me gustan. ¿Qué preguntas les estamos haciendo a los referentes artísticos? ¿Por qué te gusta? ¿Te gusta el color? ¿Te gusta la técnica? ¿Te gusta el lenguaje? ¿Te gusta lo que está diciendo? ¿Qué es lo que a ustedes les gusta en esos referentes que están encontrando? No solamente en términos de ilustradores o de diseñadores, sino también en el cine, en la historia del arte. Es importante nosotros alimentarnos de todas estas revisiones para empezar a tener un criterio y empezar a depositar todas estas ideas que nos van surgiendo en la medida que nosotros vamos haciéndonos estas preguntas. Entonces, si tenemos también unos textos, digamos que nos ponen a hacer unas ilustraciones sobre un cuento o sobre una poesía, es necesario nosotros hacerle preguntas a la poesía, subrayar las cosas que nos parecen significantes, pero no solamente subrayarlas, sino hacerles preguntas, porque considero que eso es importante. Si es necesario leer el texto varias veces, pero no al mismo día, retómenlo a la semana, retómenlo a las 2 semanas, que siempre le vamos a encontrar cosas diferentes. Y a medida que nosotros vamos haciéndonos esas preguntas, todas esas reflexiones que vamos teniendo las vamos anotando en el cuaderno. Este cuadernito del que les hablo, donde empezamos con la lluvia de ideas, es el que nos va a dar realmente todo el soporte para poder continuar con este proceso de creación. Es importante que nosotros, como les decía, hagámosle preguntas a los textos, cuál es la atmósfera, qué quiero representar, cuál es la esencia del texto y siempre a tener como esas noticas. Es muy importante escribir, porque nosotros, sí, tengo la idea, listo, pero la escritura es el único mecanismo que nos permite volver sobre nuestros propios pensamientos. Entonces, a la próxima semana no voy a recordar muy bien cuáles eran las reflexiones que tenía sobre el texto. Entonces, si anotamos esas cosas,
a la próxima semana vamos a tener ese material, lo podemos retomar y lo podemos alimentar con otras cosas que vayamos haciendo. Es muy importante no solamente en temas técnicos, sino conceptuales, preguntarnos qué colores vamos a utilizar, qué formas vamos a utilizar, la técnica por el concepto, no la técnica porque sí, sino que la técnica también como un lenguaje. Además de ser buenos lectores, seamos muy buenos en leer imágenes. Es importantísimo en este aspecto el tema de preguntarle a la imagen también. Luego de que partimos como de este marco referencial, empezamos ya un método para el proceso creativo. Entonces, partiendo de lo que ya habíamos hecho también, empezamos a cosechar otras posibilidades para la imagen. Dentro de ese proceso creativo, digamos que hay un concepto que desarrolló Edward de Bono que se llama el pensamiento lateral, y él nos habla sobre 4 componentes que debe tener este pensamiento. Uno es la comprobación de suposiciones, y es decir, no todo es como nosotros creemos que es. Entonces, que las aves vuelan, neguemos esa suposición y creemos otras formas. Entonces, no siempre dar las cosas por hecho o no siempre llegar a la solución del problema porque es la línea lógica, ¿cierto? Hacer las preguntas, en no enfocarnos como les decía ahorita a la solución, sino a buscar más, a tejer más, como del punto de partida no llegar a una solución, sino empezar a tejerle preguntas a ese mismo problema que nos puede llevar a diversas soluciones. El aspecto creativo, que ahorita lo voy a retomar, pero tiene que ver con, digamos, una mirada lateral o una mirada divergente hacia, digamos, una flexibilidad, unos procesos de pensamiento cognitivo que ahorita les voy a mencionar. Y digamos, el pensamiento lógico es el que nos permite nosotros sistematizar y estar editando también, porque si nosotros no vamos editando, es decir, tomando decisiones que nos sirven, que no nos sirven, también nos vamos llenando de cosas y no vamos a tener, digamos, la capacidad de luego empezar a concretar. Entonces, este pensamiento lógico también nos permite, de todo el material que vamos revisando, que sí nos sirve, que no nos sirve, esto sí, esto no, para poder tomar decisiones. Con este pensamiento lateral, digamos que encontramos, digamos, diversas técnicas o métodos para la creación. Entonces, hay un aspecto que son las provocaciones y otro que son las analogías. Dentro de las provocaciones, entonces, encontramos diversos como técnicas, por así decirlo. Una de esas provocaciones puede ser una palabra aleatoria. ¿Y qué quiere decir? Que, digamos, yo estoy trabajando sobre el tema de las aves y saco de una bolsita una palabra cualquiera y me dice mesa. Entonces yo trato de hacer una línea de conexión entre la mesa y el ave. Entonces, ¿qué similitudes o cuál podría ser la conexión entre una mesa y un ave? Entonces, esos pensamientos son los que nos invitan, digamos, a salirnos de las comunes respuestas para encontrar otras posibilidades que nosotros no habíamos previsto. Esto, digamos que este ejercicio se hace mucho con el collage, que cuando nosotros hacemos collage es que nosotros, digamos, estamos explorando en una revista y encontramos imágenes que nos interesan, las podemos recortar y guardar, pero digamos que ya cuando estoy tratando un tema, empiezo a sacar las imágenes y empiezo a encontrar relaciones entre ellas. Entonces empieza un diálogo, digamos, más poético o más intrínseco entre las imágenes, que invitan como mucho más a la reflexión. Bueno, otra, digamos, de las provocaciones es el escape, y es que parten de una situación concreta y digamos que esa situación nos da un verdadero, pues como algo que es esto y ya, y cómo hago para negarlo, ¿cierto? Entonces,
Por ejemplo, esta imagen me parece muy bella porque es de una cigüeña como si estuviera llevando un bebé, ¿cierto? Esta imagen fue instalada en los hospitales, en Argentina, si no estoy mal, en Buenos Aires. Entonces, es muy curioso porque el director del hospital le decía, es que tú no sabes que los niños no vienen de las cigüeñas. Claro, dentro de la lógica de la ciencia no cabe como publicar este tipo de imágenes, pero hay algo poético ahí, y es que no solamente es la cigüeña la que trae el bebé, sino que también habla del cuidado y habla de un asunto de fantasía, por así que a veces es bonito uno vivir también en él. Entonces, digamos que también a veces es importante negarlo para hablar de cosas mucho más simbólicas y poéticas que la misma verdad. Cuando hablamos de esta provocación que se llama piedra en el camino, consiste en que exageramos o distorsionamos, digamos, el significado de las cosas. Entonces, aquí tenemos dos elementos que son muy significativos, que es la hoz y el martillo, que es un símbolo comunista. Pero Andy Warhol llega y compra un hoz y coge un martillo y lo pone al lado de una caja de McDonald's. Entonces ahí rompe todo ese significado y lo resignifica. Entonces hay un movimiento, digamos, cognitivo y de hacernos preguntas por los objetos y porque ya digamos, el significado de estos dos objetos, el hoz y el martillo, ya cambian ahí. Entonces es pensarnos que los objetos tienen un significado único y cuando entran en conversación con otros adquieren también otros significados. Esto es una serie de fotografías que hizo Andy Warhol alrededor pues como de este tema, que son muy interesantes de analizar. Cuando hablamos de analogías, que digamos es otro de los aspectos o métodos que estábamos revisando, es comparar o relacionar como unos objetos con otros a razón o su aspecto físico o de su función. Entonces, por ejemplo, este artista que se llama Samuel Castaño hace mucho uso de estos recursos para hablar de unos asuntos más poéticos. En la primera imagen, donde está el zapato, habla de un zapato desgastado que obviamente habla del caminar mucho y también habla de un terreno. Entonces ahí hay dos analogías, digamos desde la forma, pero también desde el contenido y de la relación de uno con el otro. La imagen de arriba pues es un asunto como de la mallita de pescar, pero también tiene otras connotaciones que puede tener, digamos, la media velada o las piernas de la mujer y el pescado. Entonces ahí pueden haber diversas lecturas. Y en la imagen de abajo nos puede hablar, por ejemplo, del tiempo, como una hoja se va volviendo cada vez consumida por un gusanito, y esa espiral también que habla de lo cíclico. Son cosas que no solamente va en términos de figuras, sino también en la composición, como también adquiere otro lenguaje. Cuando hablamos de procesos creativos también encontramos diversas teorías y enfoques sobre lo que es la creatividad, y nos encontramos con un término que nos hablan muy a menudo y es la creatividad. ¿Y qué es la creatividad? Y hay muchas disciplinas que estudian este término, pero digamos que nos vamos a centrar en una que se adentra en el ser humano, se origina en la necesidad o en el problema, se desarrolla en la interacción con las personas o el entorno y se consuma en una participación o proyección hacia los demás. Hay muchas teorías que han desarrollado, digamos, el tema de la creatividad y, digamos, cómo se han dado esos procesos creativos. Ahorita Alejandro nos hablaba un poco de los procesos creativos que se dieron en el surrealismo, que, digamos, partimos de la teoría psicoanalítica, y es el tema de el consciente, el inconsciente y el subconsciente. ¿Cómo hacemos para que uno se manifieste, el inconsciente se manifieste en el consciente? Entonces hablaba, por ejemplo,
de que las personas cuando se están quedando dormidas, entonces ahí es donde tenían ideas, pero era porque entraban a ese estado de inconsciencia, ¿cierto? Entonces emergían cosas que no están ahí siempre y ahí es donde empezaban otros procesos creativos. Entonces surgían varias imágenes, ideas o cosas relacionadas con los sueños o relacionadas con lo onírico que empezaban como a traerlas aquí. Cuando hablamos de una teoría personológica es cuáles son esas cualidades que se le adjudica a una persona creativa y cómo podría de pronto desarrollar también una persona aspectos en su persona para desarrollar la creatividad o tener, digamos, un pensamiento más creativo. Entonces volvemos otra vez a lo que nos decía Alejandro en el principio, que no se trata de un asunto de innato, que uno nace con la genética de la creatividad, sino que es un desarrollo cognitivo que nosotros podemos irlo llevando a cabo con varios, digamos, ejercicios en la manera en que nos hacemos conscientes de ellos. Hay otra teoría que nos habla sobre, digamos, los procesos, cómo funcionan los procesos creativos dentro de lo que es lo cognitivo. Entonces, digamos que en esta teoría hay varias, digamos, supuestos que señalan una palabra muy interesante que se llama el insight, que quiere decir como el dar a luz, y hablan sobre varias etapas. Entonces, una etapa que es la selectiva, y es que tengo un montón de información, entonces, ¿qué información yo voy seleccionando? Otra etapa que es la combinativa, y es la capacidad que yo tengo de combinar esa información que yo fui seleccionando, y la, digamos, comparación selectiva, y es que eso que yo estoy combinando lo comparo con un producto y le adjudico un valor, es decir, esto sí es creativo, esto sí es novedoso, esto sí cumple los objetivos. Entonces es un proceso, digamos, que se desarrolla en la mente para los procesos de creación. Bueno, entonces cuando hablamos de este proceso creativo, como les decía, encontramos unos ejercicios alrededor del pensamiento lateral y, digamos, unas perspectivas de teorías y enfoques que nos ayudan también a comprender nuestros procesos cognitivos para la creación. Todo esto se sigue arrojando hacia el centro, hacia la lluvia de ideas, y vamos recolectando esa información con todo este recorrido que vamos haciendo. También hay otros instrumentos para la recolección de la información. Tenemos entrevistas que las podemos hacer en cualquier momento, es decir, puedo hacer una entrevista antes del briefing si yo soy la que tengo el proyecto, o puedo hacer una entrevista después del briefing para yo empezar a tener más inmersión sobre lo que quiere la persona para el proyecto o sobre los objetivos del proyecto. Fotografías, entonces es irnos a in situ, al campo, es reconocer el contexto, es reconocer qué cualidades o cosas podemos, recolectar de allí. El diario de campo es prácticamente un diario donde ustedes van tomando nota de todo, y creo que esto es lo que nos dificulta un poco, y es el tema de siempre llevar con nosotros un diario donde anotemos estas cosas. Pensamos que los procesos de creación es sentarnos, que venga el Espíritu Santo, nos ilumine y ahí salió las cosas, y creo que nos falta mucho más rigor en estos procesos. Todo esto se consuma en la obra. La obra es el logo, es los afiches, es las ilustraciones, el libro, y este proceso es cíclico, es decir, que no vamos paso a paso, sino que también nos podemos devolver en los pasos anteriores para volvernos a preguntar cosas, o para volver a revisar marco referencial, o para volver incluso a la idea.
Entonces, digamos que la invitación es a que nosotros somos, digamos, un campo donde debemos ser muy rigurosos, así como las ciencias exactas, y que esto que les estoy mostrando, digamos, demuestra el rigor que nosotros estamos teniendo en nuestros procesos. Ana María, muchas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Me parece muy importante la información que nos estás transmitiendo. Para nuestros estudiantes a veces es difícil comprender que investigar es importante, que leer es muy importante. En ocasiones creen que cuando les damos la sugerencia de tener esa libretica por ahí siempre a la mano, para cuando se nos ocurran esas ideas tan importantes, poderlas escribir antes que vuelva y se nos espume o se nos pierda la idea. Esta parte es bastante importante para nosotros, para que ellos lo tengan muy presente. Vamos a verificar si tenemos preguntas. Bueno, por acá nos están diciendo que genial el tema, muy interesante ver este proceso de investigación, que muchas gracias Ana María por estar acá. Una pregunta, ¿podría ampliar la información acerca del collage? Bueno, no tengo toda la tarde para hablar del collage, pero prácticamente cuando hablamos de collage no quiere decir que simplemente encontramos, como nos enseñaron en el colegio, que recortar imágenes y pegarlas. Entonces haga un collage de la mamá, entonces uno busca fotos de la mamá y la pega y listo, sino que es que el objeto y la imagen tienen un poder simbólico y comunicativo. Entonces es poner a conversar una imagen con la otra. Si yo tengo, por ejemplo, este vaso con este vaso, ya ahí hay dos lenguajes totalmente diferentes y ya puedo hacer una relación e incluso unas lecturas a partir de esto. Yo puedo hablar de diferencia, yo puedo hablar de inequidad, yo puedo hablar de un montón de cosas, incluso a nivel social, solamente poniendo estos dos vasos aquí. Y no es que tenga que llenar la imagen, sino que es el poder simbólico que tienen las imágenes y cómo conversan entre ellas. Ana María, muchas gracias por estar acá con nosotros. A ustedes muchas gracias por la invitación. Vuelvo a la pregunta inicial, enfrentar una página en blanco, yo creo que ya con 2 o 3 cuadernos eso no les va a volver a pasar. Y los procesos de creación requieren talento, requieren ese empelicularse. En todos los aspectos. Meterse en el cuento. Sí. Chicos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Ana María, nos retomamos en un momento.